Concentrémonos entonces en la primera pregunta, que dice, radiográficamente se observa una lesión radioopaca periapical circunscrita a una o más raíces del diente y clínicamente asintomática. ¿Con cuál de las siguientes opciones será compatible? Granuloma epitelializado, osteitis condensante, quiste en bolsa, absceso periapical crónico o absceso periapical agudo. La información que tenemos en la pregunta, radiográficamente se observa una lesión radiopaca periapical circunscrita a una o más raíces y clínicamente asintomática. Tenemos un signo, que es una lesión radiopaca periapical circunscrita a una o más raíces del diente. Y también tenemos que está clínicamente asintomático. Son dos hechos. Solamente con esto podríamos descartar el granuloma y el quiste. ¿Por qué? Durante mucho tiempo, y sobre todo los que han leído el libro de Leonardo, podrán recordar que ahí hay una descripción de ciertas características radiográficas que nos permiten diferenciar entre granuloma, absceso y quiste. Si bien ese libro tiene una autoridad indiscutible en ciertos aspectos, hay otros, como en la metodología diagnóstica, en los que queda un poco relegado, porque hay un consenso respecto de que los diagnósticos histológicos solamente pueden alcanzarse después de un resultado propiamente histológico, es decir, después del análisis de una biopsia. Entonces, solamente en términos radiográficos y clínicos, es poco probable diagnosticar granuloma o quiste. Tendríamos que extraer la pieza y hacer un análisis histológico de la lesión para ver si efectivamente es un granuloma o una quiste. Pero la osteitis condensante no es un diagnóstico del cual se hable mucho. Y precisamente la razón por la que no se habla mucho es que es un diagnóstico, entre otras cosas, asintomático. Uno podría pensar, entonces por ahí va un poco la respuesta. Pero una diferencia entre el absceso apical crónico y el absceso apical agudo es precisamente también la cualidad asintomática, ¿no? Les está hablando un poco para que tengan una idea de que durante mucho tiempo el diagnóstico en endodoncia ha sido desordenado. Cada libro, cada autor proponía diversas clasificaciones. Esto ocasionaba que haya demasiados criterios a la hora de poner diagnósticos. De manera que hacia el 2008 hubo un consenso que se celebró en un congreso reunidos todos en la Sociedad Americana de Endodoncia. Y a partir de ese consenso se llevó una clasificación que todos los endodoncistas y odontólogos en general que hagan diagnóstico endodóntico, se propone que esto de aquí está tomado de un boletín informativo que saca cada año la Sociedad Americana de Endodoncia. En el 2013 sacaron este que tiene que ver, a partir de del 2008 en adelante, sobre todo en el mundo académico, muchos términos diagnósticos se han desechado para adaptarse a otros que les voy a presentar ahora. ¿Y cómo es que se determinan esos diagnósticos con estos criterios que están aquí? Fundamentalmente esto evalúa signos y síntomas. Sabemos que los síntomas son circunstancias subjetivas que nos describen los pacientes, mientras que los signos son cuadros objetivos o cosas que podemos determinar, medir nosotros. Fundamentalmente para ver o para determinar qué diagnóstico es, nos vamos a concentrar en las pruebas de vitalidad pulpar, el análisis radiográfico y algunos puntos concretos del examen clínico. Recuerden, examen, prueba de vitalidad, análisis radiográfico. Análisis radiográfico, básicamente la densidad de la zona periapical. Estamos hablando de lesiones radiolúcidas, radiopacas. Pruebas de vitalidad pulpar, básicamente, si la pieza responde a estímulos que le ponemos, que pueden ser de frío, calor o eléctricos, pero mayormente son pruebas de frío. O sea, es la respuesta de la pulpa a las pruebas de frío. Y un examen clínico se va a concentrar básicamente en si hay lo que conocemos como fístula, cuyo nombre, digamos, académico es tracto sinuoso, movilidad. Aquí les presento la clasificación. Lo que hay que entender para poder resolver las preguntas es que se ha determinado que cada pieza dental que se evalúe endodónticamente tenga dos diagnósticos, un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. Cada pieza, dos diagnósticos. En la pregunta les pueden solamente solicitar por el diagnóstico pulpar o por el diagnóstico periapical. No necesariamente le van a decir diagnóstico pulpar, pero le pueden dar toda una descripción, decir esto es compatible con tal diagnóstico y van a aparecer listados solamente diagnósticos pulpares o pueden aparecer solamente diagnósticos periapicales. Lo importante es que cada pieza, incluso la pieza o el cuadro clínico que describan en la pregunta, va a tener un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. Entre los diagnósticos pulpares tenemos pulpa normal, también tejidos periapicales sanos. ¿Qué cosa es pulpa normal y tejidos periapicales sanos? Es una pieza dental que responde normalmente al estímulo de frío del que habíamos hablado, que en el examen clínico no presenta alteraciones de los tejidos blandos adyacentes, no presenta movilidad, no presenta indicio de lesión cariosa con compromiso y está asintomático, el paciente no tiene ninguna queja. Igual para los tejidos periapicales. Es poco probable que les pregunten sobre eso, pero es la descripción, que eso va a servir como punto de partida para analizar lo siguiente. Pulpitis reversible, diagnóstico pulpar desde una perspectiva de tratamiento. Los dientes que van a necesitar tratamiento son todos aquellos que no están con pulpa normal. Y vamos a tener que las pulpitis aquí las abordan como reversibles e irreversibles. Y las irreversibles se dividen en sintomática y asintomática.
La pulpitis reversible es aquella que se va a caracterizar por un dolor, por presentar síntomas de dolor leve a moderado, pero fundamentalmente es que ese dolor cede luego de retirar un estímulo. Esa es la clave para identificar una pulpitis reversible. Le pueden poner una serie de descripciones, detalles respecto de la pieza dental o de lo que siente el paciente, pero lo que va a distinguir que le están hablando de una pulpitis reversible es que dice el dolor, ya sea leve o sea moderado, cede una vez se retira el estímulo. Dice eso, es pulpitis reversible de ley. Pulpitis irreversible sintomática, irreversible asintomática. Ambas son irreversibles, requieren tratamiento de endodoncia. La pulpitis reversible se puede solucionar con un reproductor pulpar indirecto. La pulpitis irreversible sintomática, como su nombre lo indica, tiene síntomas. ¿Y cuál es la característica de este síntoma? Que es moderado a severo, no cede, luego de retirar el estímulo. Eso es lo que determina esta pulpitis irreversible. Van a decir una serie de cosas, que hay una cavidad, o pueden no decirle nada, más allá de decir que el dolor no cede luego de retirar el estímulo y que es intenso. Suelen ser esas dos las claves. Dolor intenso y sobre todo que no cede luego de retirar. ¿Y cómo es una sintomática? Si no duele. Una pulpitis irreversible sintomática es aquella en la que la pulpa está expuesta y no hay dolor. Esa es la descripción que tiene que haber. También tenemos otros dos diagnósticos, previamente tratado y tratamiento previamente iniciado. ¿Qué quiere decir esto? Diente previamente tratado es aquel diente que ya tiene endodoncia, así de simple. La endodoncia puede estar bien hecha o mal hecha, pero el hecho de que ya tenga terminado el tratamiento de endodoncia va a ser este diagnóstico. El tratamiento previamente iniciado es aquel en el que se inició la endodoncia pero todavía no ha terminado. Igual, independientemente de que haya dolor, de que no haya dolor, que haya síntomas o no. Y en las periodontitis apical sintomática, puede estar asociado a una pulpitis irreversible o a una necrosis. El principal síntoma es que hay dolor a la percusión vertical sobre todo. Le dicen eso, puede ser periodontitis apical sintomática. Periodontitis apical asintomática, no hay dolor y siempre hay una lesión radiolúcida a nivel del periápice, siempre. Esos son los dos. Y también la periodontitis apical asintomática está asociada a una necrosis. Si le dan la descripción de una necrosis y le agregan que tiene una imagen radiolúcida periapical, estamos hablando de diagnóstico pulpar de necrosis, diagnóstico periapical, periodontitis apical asintomática. Abscesos periapicales. Cuando ya hablamos de abscesos periapicales, necesariamente hablamos de necrosis. No puede haber absceso periapical si primero la pulpa no está necrótica. La periodontitis apical asintomática también se genera por necrosis pulpar. No puede haber una periodontitis apical asintomática si es que la pulpa está viva aún. Diferencia entre absceso periapical agudo y absceso periapical crónico. El absceso periapical crónico tiene una fístula, así de simple. El agudo no. Hay un edema a nivel intraoral, sensación de diente extruido y gran malestar, dolor paroxístico. Mientras que el absceso periapical crónico tiene una fístula y no hay dolor, o por lo general no hay dolor. ¿Y qué cosa es la osteitis condensante? Bueno, entre otras cosas es la respuesta a la pregunta anterior. La osteitis condensante es un diagnóstico periapical asintomático. También es inocuo, es decir, no causa ningún tipo de malestar. Es simplemente una lesión radiopaca a nivel periapical. La única lesión radiopaca a nivel periapical y que no causa síntomas es la osteitis condensante. Como pregunta, ¿no? Radiográficamente, lesión radiopaca periapical y que no da síntomas es osteitis condensante. Se encuentra como un hallazgo. Alguien toma radiografía por otra razón, quiere tomar una placa tal vez al otro diente y encuentra ahí la osteitis condensante.